Namaskar. Entonces ahorita vamos a continuar. Nuestro sexto planeta es Mercurio. Después explicaré por qué hice la descripción de los planetas en ese orden. Pero Mercurio en sánscrito se llama Buda. Buda, su nombre, es el único nombre que tiene, por lo menos en el antiguo idioma sánscrito. Significa dos cosas: la capacidad de estar en silencio y en paz y meditar. Y dos, Buda se traduce como inteligencia. Buddhi, según los antiguos textos como el Bhagavad Gita, significa sabiduría e inteligencia. Entonces, Mercurio siempre fue asociado al plano racional. Es dicho que Mercurio es el hijo de Soma, o el dios de la luna. La diferencia es que, aunque los dos tienen que ver con, de alguna manera, el pensamiento, uno es emocional y otro es racional, intelectual. Entonces, si queremos entender por qué a una persona le gusta comunicación, inteligencia, cursos, le gusta escribir libros, ser más detallista en la comunicación, las palabras correctas, el orden, colocar las cosas en su lugar cierto. Si queremos saber por qué una persona es buena para llevar informaciones, traer informaciones, a ser un periodista o ser un profesor o un editor, entonces vemos Mercurio en un mapa. La capacidad de hablar. Hablar fluentemente, es importante saber si la persona puede hablar bien. Entonces, Mercurio normalmente se conoce por la capacidad de pesquisar. En el plano psicológico, por lo tanto, es la mente racional que no es más dependiente de la infancia del papá y la mamá. Cuando el niño crece en casa, el sol, la luna es la mamá, la primera compañía, el sol es el papá, y después va para la escuela. Y cuando va para la escuela, conoce un montón de muchas personas, conoce otras personas, otras autoridades, tendrá sus amigos y su comunicación dentro de la sala de aula y empieza con los lápices y los cuadernos y después crece más se pone adolescente y empieza con otros tipos de mensajes, mismo los mensajes románticos se hacían en el pasado cuando no existía el WhatsApp y esos métodos, internet, los papelitos de amor, ¿ah? Entonces, todo lo que lo inclina a uno a escribir. Claro, si Mercurio está bien, la escritura es agradable. Si la escritura es agresiva, es porque Mercurio, de alguna forma, tiene algo en el mapa de la persona que afecta la comunicación. Entonces, él rige dos signos. Y vamos a ver también, ya vimos su nombre, un signo es Virgo y otro es Géminis. Géminis son gemelos. Y los gemelos siempre fueron asociados al tema de la comunicación, de estar comunicándose. Géminis es un signo de aire. Y así como Saturno rige Libra, que es aire, y Capricornio, que es tierra, Mercurio rige Géminis, que es aire, y va a estar rigiendo también Virgo, que es tierra. Entonces tenemos la misma cosa y por eso son planetas que tienen algo en común. Después estaremos viendo eso más para entender en la práctica cómo el hecho de regir elementos similares favorece en la práctica en la vida de una persona, especialmente cuando los planetas están más presentes. Virgo representa una muchacha virgen. En el pasado, las muchachas vírgenes, cuando no se permitía juntarse antes, entonces ellas observaban muy bien tanto las cualidades cuanto los defectos del futuro compañero. Entonces, esta inteligencia de discernir o inclusive discriminar, esto sirve, esto no sirve. Por eso Virgen o Virgo, mejor dicho, en el cuerpo, tiene que ver directamente con los intestinos. ¿Qué es lo que los intestinos hacen? Claro, Saturno tiene que ver cuando el intestino se seca. Nosotros vimos que el intestino puede secarse. Eso es cuando el intestino, porque Saturno seca, pero el movimiento, todo lo que es movimiento es Mercurio. Cuando el termómetro que tenía Mercurio se rompía, el material, el mercurio, el metal, se dividía en muchas bolitas chiquitas que temblaban al mínimo movimiento. Entonces, dividir
Y mover tiene que ver con Mercurio. En un sentido esto es bueno porque le da a uno la capacidad de hacer varias cosas, pasar de un tema para otro, tener una versatilidad en las palabras, en la escrita, ¿no? Por otro lado, lo puede hacer perder la síntesis, tan dividido y tantas cosas que acaba no focalizándose apenas en una cosa. Entonces, esto también fue siempre atribuido a este signo, a este planeta. Entonces, se conoce cuando una persona tiene inestabilidad, porque Mercurio está afectado. En el ejemplo de la moza, de la joven virgen, Mercurio está representando la capacidad de observar. Entonces, siempre va a ser una persona observadora, rápida en el pensamiento. Pero Virgo es tierra. Entonces, tiene que ver con una idea un poco más crítica, una idea un poco más fija, más, ¿no? Sin tanta flexibilidad. Todo lo que es tierra no tiene mucho movimiento y por tanto, mismo Mercurio, que es un planeta más liviano, más agradable, puede no tener mucha flexibilidad cuando alguien tiene la influencia de Virgo. El signo opuesto de Virgo es Piscis, un pez nadando en la dirección opuesta al otro. Eso representa desapego. Piscis es el signo de los trascendentalistas, como vimos. Júpiter rige Piscis, prácticas para la liberación, prácticas para la música, el arte, la psicología, la cura, todos esos temas, el yoga. Entonces es muy importante que alguien que está muy puntual en algo con Mercurio, muy específico, viendo los defectos de los otros, muy observador, corrigiendo, que no puede salir del lugar esto, aquello, ¿ah? Y que se vuelve crítico porque justamente el ejemplo de la muchacha virgen que no quiere juntarse a una persona con defectos. Entonces, el derecho, mirar los defectos, observar los defectos. Pero también es importante aprender de Piscis a desapegarse, abandonar esto. El otro signo es Géminis, que es ramificación, división. ¿Ah? Es de aire, pero es bueno para pensadores, escritores, comercio, movimiento. Pero tiene que aprender con el signo opuesto. El signo opuesto es Sagitario, que significa una flecha apuntando un objetivo. Entonces, Mercurio a veces nos da un problema de no canalizarse en un objetivo únicamente. Y la gente empieza un libro y no lo termina. Una persona empieza una actividad o hace muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, esto también no deja la concentración ocurrir apropiadamente, porque hay siempre mucho movimiento en la mente. Entonces, con Sagitario, la flecha, Mercurio, la persona que tiene mucho Mercurio, tiene que aprender a sintetizar. Y eso es importante porque Mercurio es la escuela, la primaria, la secundaria. Y Júpiter o Sagitario son las universidades. Entonces, y hacer una maestría, una posgraduación, un doctorado. Entonces, de alguna manera, Mercurio tiene que saber un objetivo y no ramificarse, no interrumpir y llegar hasta el final. Porque justamente Mercurio rige el sistema nervioso que lo hace a uno moverse más. Entonces, estos son los síntomas de la presencia positiva de Mercurio. Es el estudio, la lectura, hacer cursos, escribir, enseñar, ser jovial, tener un buen carácter. Mercurio es el príncipe, si el rey es el sol, y Júpiter es el ministro, y Marte es el comandante, Mercurio es el príncipe. Saturno es el sirviente. Pero así es muy jovial, es juvenil, es que hace bromas. Algunas veces no es muy franco porque habla tantas cosas sin ir directamente al punto, al grano, que puede dejar confundidas a las otras personas, ¿no? Entonces, por esto hay que controlar la comunicación. Entonces, vamos a estar viendo nuestra próxima grabación. Vamos a estar viendo cuáles son los posibles problemas que Mercurio puede traer, tanto en lo psicológico, que ya vimos un poco, cuanto también en el cuerpo. Muchas gracias, los veo en la próxima clase. Namaskar.